¿Alguna vez te has preguntado cómo hacían los antiguos romanos algo tan íntimo y cotidiano como limpiarse el trasero? Si crees que usaban papel higiénico o algo parecido, prepárate para un viaje al pasado que te dejará con la boca abierta y probablemente con una nueva apreciación por las comodidades modernas. Lo que estás a punto de escuchar te va a sorprender, te lo aseguro. Este vídeo no es solo una curiosidad histórica, es una ventana a la vida diaria de una de las civilizaciones más influyentes de todos los tiempos. Entender sus hábitos más mundanos nos ayuda a comprender mejor su cultura, sus valores y, sí, también sus desafíos. Te prometo que, al final de este vídeo, no solo habrás aprendido algo fascinante, sino que también verás tu propio baño con otros ojos. Así que, si te atreves a adentrarte en el lado menos glamuroso de la antigua Roma, quédate conmigo. La historia que te voy a contar hoy es asquerosa, sorprendente y absolutamente real. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin palabras. Para entender cómo se limpiaban el culo los romanos, primero debemos transportarnos a su época. Olvídate de los cuartos de baño individuales, con sus azulejos relucientes y su papel higiénico perfumado. La antigua Roma era una sociedad muy diferente, incluso en sus aspectos más íntimos. Imagina las bulliciosas calles de la ciudad eterna, el foro lleno de gente, los gladiadores luchando en el Coliseo. Pero ¿qué pasaba cuando la llamada de la naturaleza se hacía ineludible? Los romanos, como nosotros, también tenían sus necesidades fisiológicas y las satisfacían de maneras que hoy nos parecerían, por decirlo suavemente, chocantes. La mayoría de los romanos no tenían baños privados en sus casas. Solo las villas más lujosas de los patricios o los apartamentos de alto standing disponían de alguna comodidad rudimentaria. La gran mayoría de la población, desde los plebeyos hasta los esclavos, dependía de los baños públicos. Y no me refiero solo a las famosas termas, que eran complejos gigantescos con gimnasios, bibliotecas y piscinas. No, me refiero a las letrinas públicas, espacios específicamente diseñados para aliviar el cuerpo. Imagina por un momento un gran salón con bancos de madera o piedra. Estos bancos tenían agujeros alineados, uno al lado del otro, sin ninguna división, ni siquiera una cortina. Sí, lo has oído bien. La gente se sentaba a hacer sus necesidades literalmente codo con codo, charlando y socializando mientras tanto. Era un acto sorprendentemente público. No había privacidad, ni por asomo. Era como una especie de reunión social, pero con un propósito muy diferente. Ahora, aquí viene la parte que te va a dejar con la boca abierta. Una vez que habían terminado su negocio, ¿cómo se limpiaban? No existía el papel higiénico, ni toallitas húmedas, ni siquiera hojas de árbol, como quizás hubieras pensado en un primer momento. La respuesta es un objeto que, para nuestros estándares modernos, es una aberración higiénica: el tersorium. La tersorium, también conocida como xylospongium, era básicamente un palo de madera o de caña con una esponja natural en uno de sus extremos. Sí, una esponja. Y no era de uso individual. Aquí es donde la cosa se pone realmente desagradable. Esta esponja se compartía. Después de cada uso, la esponja se enjuagaba en una zanja o canal de agua que corría justo debajo de los asientos de las letrinas, o en un cubo de agua salada o vinagre. Y luego, se dejaba lista para el siguiente usuario. Imagina la escena. Te sientas, haces lo tuyo, y luego usas una esponja que quién sabe cuántas personas han usado antes que tú. El concepto de la tersorium compartida es uno de los detalles más asombrosos y a la vez repulsivos de la higiene romana. Piensa en la cantidad de gérmenes, bacterias y enfermedades que se debían propagar de esta manera.
Hoy en día, una práctica así sería impensable, una pesadilla para cualquier epidemiólogo. ¿Cómo sabemos todo esto? No es una invención moderna para asustarte. Numerosas fuentes históricas y descubrimientos arqueológicos nos han proporcionado una visión clara de estas prácticas. Por ejemplo, el poeta romano Marcial, en sus epigramas, hace referencia al tersorium. Aunque a menudo sus textos eran satíricos, reflejaban la realidad de su tiempo. También, en los escritos de Séneca, se menciona a un gladiador germano que se suicidó con una tersorium, lo que indica que era un objeto común y reconocible. Pero quizás la evidencia más contundente proviene de los restos arqueológicos. En lugares como las excavaciones de Éfeso, una antigua ciudad romana en la actual Turquía, se han encontrado letrinas públicas increíblemente bien conservadas, con los canales de agua y los agujeros en los bancos que demuestran exactamente cómo funcionaban. Incluso se han hallado fragmentos de esponjas en algunos de estos lugares, corroborando el uso de la tersorium. La imagen que tenemos de una civilización avanzada y sofisticada, con sus acueductos, sus carreteras y sus logros arquitectónicos, contrasta bruscamente con esta forma tan rudimentaria y, para nosotros, antihigiénica de limpieza personal. Ahora quizás te estés preguntando, ¿no había alternativas? ¿Todos los romanos usaban la misma esponja? La verdad es que, para la gran mayoría, la tersorium era la opción estándar. Sin embargo, los más ricos y pudientes, los verdaderos elitistas de Roma, sí tenían ciertos lujos. En sus casas privadas, algunos podrían haber utilizado pequeños trozos de lino o lana, pero incluso esto era un privilegio, no una norma. Y aún así, estos materiales habrían sido lavados y reutilizados, lejos de la idea de un solo uso que tenemos hoy. Es importante recordar que el concepto de higiene y la comprensión de los gérmenes eran muy diferentes en la antigua Roma. No tenían microscopios, no entendían la relación entre las bacterias y las enfermedades. La limpieza era más una cuestión de apariencia y olor que de erradicación de patógenos. La idea de que una esponja compartida podría causar enfermedades no era algo que les preocupara de la misma manera que a nosotros. Aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cómo era el olor en estas letrinas públicas? Imagina un espacio sin ventilación adecuada, con decenas de personas haciendo sus necesidades, y una zanja de agua corriendo que, aunque lavaba las esponjas, probablemente no eliminaba todos los residuos. El hedor debía ser insoportable. Sin embargo, para los romanos, era algo normal. Se acostumbraron a ello. De hecho, las letrinas a menudo estaban adornadas con frescos y mosaicos, y se consideraban lugares donde se socializaba. Parece casi una paradoja. Un lugar tan desagradable en su función, pero al mismo tiempo un punto de encuentro social. Esto nos dice mucho sobre cómo percibían su entorno y sus interacciones. El hedor y la falta de privacidad eran simplemente parte de la vida. El fin del Imperio Romano no significó el fin inmediato de estas prácticas. Muchas de estas costumbres se mantuvieron durante siglos en diferentes partes de Europa, aunque con variaciones. El concepto de la higiene personal, tal como lo conocemos hoy, no comenzó a desarrollarse hasta mucho más tarde, con la llegada de la medicina moderna y la comprensión de la teoría de los gérmenes, los avances en la fontanería, la creación de sistemas de alcantarillado más sofisticados y, finalmente, la invención del papel higiénico en el siglo XIX. Fueron hitos que nos alejaron de la tersorium y nos llevaron a las comodidades que damos por sentadas hoy. Antes del papel higiénico, se usaban todo tipo de materiales, desde hojas, musgo y trapos, hasta mazorcas de maíz o incluso trozos de cerámica en algunas culturas. La historia de la higiene anal es sorprendentemente diversa y a menudo bastante extraña.
La historia del Atersorium no es solo una anécdota asquerosa, es un recordatorio de cómo la civilización ha evolucionado y cómo nuestros estándares de vida han mejorado drásticamente. Lo que para ellos era normal, para nosotros es impensable. Y eso, amigos, es el verdadero milagro de la historia. Si te ha gustado esta inmersión en los hábitos más insólitos de la historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para más curiosidades que te dejarán con la boca abierta. ¿Qué otro aspecto de la vida romana te gustaría descubrir? Déjamelo en los comentarios.